importante y que nos debe interesar a todos porque está de por medio el progreso individual para nuestras familias y para nuestros conciudadanos. Bienvenido, estimado Jesús. Adelante, su saludo. Sí, muy buenas tardes a todo el pueblo de Chulcanas y a nivel nacional. Bueno, para un poco aprender acá conjuntamente con el doctor José García. Muchas gracias, estimado Jesús Rivas. Vean que el tema estaba explicando, y como hemos comentado, y es el tema del programa anterior también, cómo se hacen ricas las naciones. Y estábamos viendo el programa pasado, recuerdo, el tema de la propiedad, y ahora estamos viendo el tema de la libertad. Y la Fundación del Patrimonio nos deja 12 aspectos. Estaba comentando ahí el Estado de Derecho, ahora el tamaño del gobierno. De repente, usted, como un defensor de las ideas de la libertad, ¿qué nos puede comentar al respecto del gobierno que tenemos actualmente? ¿Cómo es que interfiere en la actividad económica y cómo es que nos limita a nosotros y nos deja pocos recursos para progresar? Sí, bueno, eh, digamos que como ya hemos venido conversando, ¿no? Que uno de los puntos en un Estado de Derecho es también la propiedad privada. Y mientras no tengas propiedad privada y el gobierno te ha quitado de alguna otra manera, de una forma eh, simultánea, sigilosa, tu libertad, no tienes el afán de defenderte o defender esa libertad. Claro. Entonces los gobiernos socialistas siempre de cualquier manera te van a quitar poco a poco ese poder que tú tienes sobre estos gobiernos, ¿no? Que es, digamos, sin la propiedad privada tú no tienes tampoco esa libertad, y esa libertad por qué luchar, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, el tema de los impuestos que también nos quitan dinero de nuestros bolsillos y después nos dicen, toma, esto es gratis para ti. Y ese es también un vil engaño que se nos ha hecho creer de que se nos da gratis cuando en realidad nos quitan a nosotros nuestra capacidad, como menciona, nos hace perder capacidad económica y después nos dan, entre comillas, gratis. O sea, primero nos cortan las piernas y después nos dan la muleta. Es Claro. algo inaudito, ¿no? Creo que nos puede comentar. Ajá. Como dice el libro El Capital, creo, de Karl Marx, ¿no? Ajá, sí. Vamos a repartir, digamos, la riqueza, dice, ¿no? Y conforme tus necesidades, vamos a distribuir la riqueza. Pero al fin y al cabo, esa supuesta riqueza no existe, ¿no? Si no hay impuestos. Y en el caso de un gobierno, digamos, liberal, la riqueza sí estaría presente, ¿no? Porque va a haber inversión, va a haber libertad de mercado, donde tú ya vas a, digamos, a poner tu talento, tu esfuerzo para conseguir, digamos, eso, la propiedad privada y tener, digamos, ese poder económico. Ajá. Donde tú vas de alguna otra manera a conseguir el bienestar tanto para ti y para tu familia, ¿no? Y por ende al resto de la población, ¿no? Es digamos, el capitalismo, pues, o el mercado libre, justamente eso es lo que te da. Claro. Te da, digamos, esa libertad económica sobre todo y el posicionamiento con tu propiedad privada. Claro. Muchos izquierdistas pues dicen pues de que, digamos, el lado izquierdo, ¿no? Siempre dice que el capitalismo es el empresario, el dueño de las empresas. Claro. Pero en realidad el capitalista es el consumidor. Porque si yo como empresario pongo un producto demasiado caro, de baja calidad, Ajá.
el consumidor es el que decide si me compra o no, y al final de cuentas Claro, no me compra por X razones o por eso que te estoy diciendo, al final de cuentas el que quiebra es uno, como ujú, empresario, ¿no? ah, Por el poder lo tiene el consumidor. claro, En este caso, por eso yo digo, el tema del capitalismo es tan importante y en la historia pues ha dejado pues o ha sacado de la pobreza a mucha muchos. población, ¿no? Así es. Sí, efectivamente, ahí nos han hecho odiar a los que generan la riqueza, ¿no? Lo Ujú. ponen como los malos. Y si nos fijamos, por ejemplo, los que han gobernado países que, bueno, que en paz descansen, el Hugo Chávez, por ejemplo, por Oh, poner sí. un ejemplo en Venezuela, ¿no? Él literalmente decía, odio a los ricos, ¿no? Pero saben que han generado riquezas. Pero ¿qué pasó con su actuar de él y su familia? Se enriquecieron a costa de sus conciudadanos, ¿no? Murió y dejó herencia patrimonial, económica para sus hijos y viven de la mil maravillas, mientras que sus conciudadanos tuvieron que mirar, como ya sabemos la historia de nuestros hermanos venezolanos, ¿no? Que tuvieron que mirar a diferentes países y han venido al Perú. Bueno, eso es un tema aparte, pero voy al hecho de que, o sea, se les enseña a odiar a los ricos, saben que generan riqueza, generan puestos de trabajo, ¿no? Y como decías, manda al consumidor, si eres mal empresario, das productos malos, quiebras, pero en cambio eso no es la vía, no es que odiemos o defendamos a los ricos como tales, sino que defendemos aquí la idea de la libertad, de hacer negocio, de intercambiar bienes y servicios sin excesiva regulación, sin excesiva intervención del gobierno, para satisfacer las necesidades. Sí, y justamente Hugo Chávez decía, ser rico es del diablo, ¿no? Ah, sí, Y, sí, pero él no, pues no, él sí volvió rico y no era el diablo, ¿no? Al final de sí. cuentas. Pero por ejemplo, en el caso de nosotros, peruanos, eh, tocando el tema de Hugo Chávez, ¿no? Hugo Chávez agarró el poder de Venezuela de una forma bien disimulada, digamos. Mentirosa. Claro, sigilosa, Sí. con mentiras, yo no soy socialista, yo Ujú. soy pro empresa, pro capitalismo a full, voy a hacer que Venezuela pues prospere con capitalismo. Al final de cuentas, aplicó el socialismo porque esa es su naturaleza de él, Y esa es cambiar su la ideología, constitución. y cambió la constitución y se cambió todo. Ujú. Mira, y Perú elegimos o eligieron, porque yo no voté, por este señor, con papeles donde decía, pues yo soy marxista, Claro. leninista. La gente, realmente mucha gente, Desconoce. no conoce ese tema. ¿Qué es el marxismo? ¿Qué es el socialismo? Algunos dicen, socialismo es porque soy sociable, ¿no? Sí. Yo soy amable. Ujú. Y eso no es así. No, correcto. Y realmente el Perú, digamos, la gente que votó por este señor, digamos, no conoce esas Ujú. ideologías, ¿no? Y Exacto. justamente, no sé, habrá sido por obra y gracia de Dios, ¿no? Ujú. No estamos en el camino ya a Venezuela o Bolivia, ¿no? Dios es peruano. Dios es peruano, sí, tal vez Dios es peruano, pero en realidad hay mucha ignorancia Ujú. eh, y sobre todo los que nos perjudican, digamos, y nos vuelve dependientes de estos gobiernos Ujú. es los bonos, las Mm. bonificaciones, los Sí. subsidios, y es todo, digamos, un sistema para mantener, digamos, al peruano Ujú. dependiente del papá gobierno. Justamente eso es lo que ahora en estas nuevas elecciones, Ujú. yo creo que debemos pensar bien a ver este tipo de programas Ujú. y leer. Así Y es. si uno no conoce, preguntarle, oye, ¿qué es el socialismo? ¿Qué te parece este señor que me está hablando de más Estado, Ujú. más ministerios, más leyes? Ujú. A ver qué te parece tú que conoces por ahí, ¿no? Y Claro. aprender. O sea, hay que ser autodidacta, ya que Sí. algunos, la mayoría no podemos ir a la academia, pero bueno, en la academia hoy día pues también te Tam- enseñan algo así, la cultura Sí. woke, ¿no? Así es. Entonces, ya toca que uno mismo se autoeduque, ¿no? Así es. Y se instruya
hay un montón para aprender en el Sí, YouTube, en Internet, y sí, ahora a un clic nomás se dice, ¿no? así Tienes el es, conocimiento a tus pies así es. para aprovecharlo y no caer en lo mismo. Pues, por Ujú. ejemplo, ya hay como 43 partidos Sí, y ya, casi todos son de corte socialista. de corte socialista, Ujú, izquierdismo. ujú. O centro Mientras, derecho, claro, hice, bueno, centro un izquierda. partido o Ujú. partidos creo que son Por ahí liberales, que por hay, ahí, ¿no? sí están ofreciendo Por ejemplo, medidas de escuché a mercado. Porky, al señor López Aliaga, Ujú. de reducir uno o dos ministerios, algo así, ¿no? Sí, sí, Pero en realidad él es socialdemócrata, sí, pues así es. entonces él va a seguir por la misma línea de anchar el Estado Ajá, y mientras más ancho sea el Estado, sí, pues. nosotros más pobres, Ujú. Sí, pues. porque más impuestos nos van a cobrar Así para es. pagarle a esa gente de esos nuevos ministerios. Así es. Sí, más gasto público, más carga fiscal, y justamente estos temas de cargo fiscal, gasto público, inflación. Hay un libro que es de cambio de rumbo, que yo siempre lo cito y tengo la oportunidad de leerlo, por lo menos en digital, y por ahí he Ese sacado algunas de Carlos copias. Boloña. Carlos Boloña, a ver, habla de, ahí por ejemplo, cambio de rumbo, habla de la hoja clínica, ¿no? Cuando recibió el gobierno de Alan García, ¿no? Del presidente Alan García, que en paz descanse. Recibió ahí una herencia, dice, ¿no? En su capítulo 1, la hoja clínica, ahí le llama, ¿no? En términos médicos, ¿cómo está el país? ¿No? ¿Está enfermo? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Está mal del hígado, el corazón, los riñones? Entonces, esa hoja clínica le permitió ver dónde estaban los puntos flojos y empezó a aplicar medidas liberales en cierta medida, pero no se aplicaron todas, como él también lo refiere en su libro Cambio de Rumbo. No se aplicaron todas las medidas para liberalizar la economía y se puso una economía social de mercado, como lo refiere el artículo 58 de la Constitución Política. Pero esta economía social de mercado coge principios del neoliberalismo que existe, que es el consenso de Claro. Washington, ¿no? Y coge principios del comunismo, y dicen, no, oye, tú estás loco, que no sirve, que no sabes que no hay comunismo en el Perú, pero si tú ves los 10 puntos del manifiesto comunista y lo vemos en los ministerios, por lo menos, hay ahí el tema del comunismo, ¿no? La centralización de los bienes, la centralización de los medios de comunicación, ¿no? A favor del Estado, la educación a favor del Estado. O sea, están en los 10 puntos del manifiesto comunista. Entonces hay comunismo, pero como decía, la economía social de mercado coge unos principios de liberalismo, del neoliberalismo, del consenso de Washington, y coge del comunismo. Entonces hace ahí, yo le llamo una especie de mula, porque la mula, ¿saben? A los que no saben, por ejemplo, la mula es un híbrido de un burro Una y yegua. una yegua, ¿no? Entonces, pero esta mula, esta cría de esta unión del burro con una yegua, sale una mula que no cría, no tiene cría, ¿no? Y Pues, por ahí una en 1 millón, pero no tiene cría. Entonces, la economía social de mercado, por esta fusión que hace, viene a ser como una mula que no crea producción, mayor ganancia, todo. Está ahí como ahorcada, está ahorcada. Entonces lo que queremos es liberalizar la economía, privatizar el tema de algunas empresas. Mi estimado, su comentario. tanto así que en la Constitución hay un contrato ley Ujú. para Sí, garantizar la inversión, así es. digamos, que genere trabajo, Sí, y ¿no? habría que revisar también. Porque en todo caso, si no lo hubiera hecho, no hubiera ese punto, Sí, no hubiera inversión. así es. Justamente esa es la que garantiza que las inversiones extranjeras vengan a invertir al Perú o hayan invertido en el Perú. Sí. Eh, digamos, el tema económico es, digamos, lo base, ¿no? Lo Ujú. básico Sí, y fundamental para el desarrollo. hay que Porque entenderlo. si, digamos, ahorita, digamos, como tú estás diciendo, social de mercado es un híbrido Ujú. social, Ujú. neoliberal o digámosle capitalismo, pues, Sí. ¿no? Porque en todo caso debemos neocomunismo, Neo- ¿no? sí, Neosocialismo.
algo así. Entonces, algo así, ¿no? Al final de cuentas, el capitalismo es uno solo y funciona de forma natural. Así es. Con ese, digamos, ese punto económico, muchos peruanos han progresado. Aún con todas las barreras que le ha puesto el Estado, y hay peruanos famosos que han generado miles de puestos de trabajo y riqueza, sobre todo mediante los impuestos, ¿no? Pero aún así, los gobiernos, gobierno tras gobierno, te aplican más impuestos, más impuestos. Sí. Y eso, digamos, está bien, yo pagaría tantos impuestos, pero si esos impuestos revierten en mi beneficio o en el beneficio de los demás. Correcto. Pero al final de cuentas no. ¿Por qué? Porque esos impuestos se van mayormente para el pago de los burócratas, porque el Estado es ancho y encima las obras son pequeñas. Así es. Y la mayor parte se va al robo, a la corrupción. Sí. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que yo me saque la mugre trabajando, pongo mi negocio, si al final de cuentas me van a robar mis ganancias? Así es. Y ganancias de mi esfuerzo. Así es. Sí. Y otros terceros, amigos de lo ajeno, que te roban también fruto de su esfuerzo, por otro lado, inseguridad. Claro, es que eso mismo, digamos, crea todo, digamos, otros pequeños sistemas, digamos, de subsistencia, ¿no? Es como dice los izquierdistas de México. AMLO dice pues que el ratero no es porque se le da la gana de robar, sino por necesidad roba. No. Pero si por necesidad, aunque sea lustro, bota, ¿no? Claro. Y me gano mi pan y honradamente. Exacto. Lo que pasa es que ellos crean, digamos, los gobiernos izquierdistas les conviene esta situación que tiene ahorita el Perú. Les conviene el desorden, el caos, el desorden, todo. La criminalidad, imagínate, porque ellos se aprovechan de eso. O sea, ellos son los creadores de los conflictos, del caos, de la criminalidad, y se presentan, yo te voy a salvar. Sí. No, es como el charlatán, ¿no? Así es. Te da, pues, ese culero, dice, ya, por ahí, yo te voy a salvar, dice. Claro. Igualito están acá. Y no hay políticas liberales per se, así tal cual como estos 12 puntos nos señalan. O sea, todos son de corte socialista, de izquierda, ¿no? Se apoyan en falsas promesas, en lo que quiere escuchar la gente, por ejemplo, en populismo, puro populismo duro, ¿no? Lo que quiere escuchar la gente, yo voy a luchar contra los criminales, bravo, es así. Yo voy a cambiar la Constitución, aunque ni sepan qué quieren cambiar en la Constitución. ¿No? Pero justamente hay un video de un señor, creo que de Cusco, de Puno, que el periodista le pregunta, ¿usted quiere cambiar la Constitución? ¿Qué punto quiere? No, quiero cambiarla toda. ¿Pero por qué? ¿Ha leído usted la Constitución? No, no la he leído. Al final, ¿qué estás pidiendo, no? Así es. Entonces, o sea, como usted tocaba un tema, muchos desconocemos los términos de la ciencia política. Es que nos han imbuido en politiquería, que yo siempre vengo aquí denunciando y que hemos venido tocando en otros programas, ¿no? El tema de la politiquería confunde mucho, sobre todo a los jóvenes, a los nuevos conciudadanos que van a ir a sufragar, a dar su voto, y otros no tan jóvenes que son tercos y que son tan malos que no quieren cambiar ese chip, esa cárcel mental que nos han imbuido del propio sistema educativo, que nos habla de puro socialismo nomás, que el gobierno solucione, que el gobierno me dé bono, que el gobierno me dé eso de acá. Y mira que hasta empresarios y malos empresarios, mercantilistas sobre todo, que por ejemplo en la pandemia han recibido dinero, buena cantidad de dinero, y que hasta ahora no lo devuelven. Reactiva Perú. Reactiva Perú, empresas, entre comillas, que han recibido y no lo devuelven. Entonces, han cambiado su razón social, se han declarado en quiebra y han cambiado su razón. Eso es lo malo, entonces es algo perverso. Esos son los malos empresarios que no tienen ética y son los que abusan del sistema corrompido, este sistema por el desgobierno que hay, y jala agua para su propio molino y se olvidan de los demás. Entonces aquí el tema de ética también, ¿no? Pero el sistema educativo nos ha llevado a eso, a pensar de que si el gobierno soluciona los problemas de la gente, o quien propone, por ejemplo, el cambio de constitución, o el que propone matar a los congresistas, que se ha escuchado también, por ahí un loco
que quieren ser presidentes y dicen, vamos a ponerle pena de muerte a los malos. Tampoco no es por ahí el asunto, ¿no? Porque a países han salido del comunismo por la vía pacífica, por la vía de la política, de la acción política. Pero hay que dedicarnos a estudiar, a conocer, a escuchar a los que saben, no hay tanta información, a leer libros, ¿no? Para informarnos. O sea, el tema del conocimiento aquí es importante y el tema de la ética y que debemos verificar en nuestros ahora candidatos que se vienen en estas elecciones, ¿no? No sé, mi estimado, un comentario. Mira, el sábado estuvimos conversando en la Plaza de Armas con unos chulucaneños, ¿no? Que ya tienen su edad, ¿no? Uno es profesor y uno ha sido funcionario de la municipalidad, ¿no? Y ellos hablaban sobre el turismo en Chulucanas, ¿no? Digamos, y se mencionó en ese momento a Juan Velasco Alvarado por las reformas agrarias que hizo aquí en Yapatera, Hacienda Guapa, Las Pabur, ¿no? Ellos decían pues que el odio que ese señor impregnó en los campesinos, que incluso las casas de los hacendados que quedaron en buen estado, la destruyeron. O sea, destruyan al hacendado, al patrón que come de tu esfuerzo y que te explota, que te roba. Quebraron todo, destruyeron todo. Si no hubiera, digamos, uno de ellos dice, si no hubiera habido tanto odio que les impregnó este dictador, esas casonas tuvieran ahorita y fuera un recurso turístico para Chulucanas, para el Perú en general, por los impuestos, ¿no? Pero no hay nada. Yapatera, imagínate un pueblo, digamos, legendario, histórico, que tiene su propia historia, no existe nada de turismo. O sea, no tiene un atractivo turístico. Solamente su historia, por ahí tiene, digamos, la azucarera. La azucarera, no sé, una chimenea de la azucarera, pero se destruyó todo. Sí. Y justamente eso es lo que ellos recalcaban, decían pues que la historia está mal contada. Exacto. Y que realmente ahora la educación no te enseñan la historia, ¿no? Y si te la están enseñando, te la están enseñando a medias y por el lado que los gobernantes quieren, ¿no? Llevar a la nueva generación. Así es. Yo digo que también tocamos el tema ahí del odio que generó, digamos, Mario Vargas Llosa. Ajá, sí. Porque fue el odio que propagó a nivel internacional, el odio sobre una familia, sobre un apellido, y tan solo por el ego, porque este chinito le ganó las elecciones, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, también un tema de un izquierdista dice, no, pero Vargas Llosa era de los millonarios, no sé cuánto, y iba a aplicar un show económico que nos iba a destruir. Yo le digo, pero... Y entonces los izquierdistas votaron por Fujimori, lo subieron al poder, y la única opción que tenía para salir del embrollo de la pobreza extrema era aplicar justamente el programa liberal de Vargas Llosa. Sí. Y no lo aplicó todo. Y no lo aplicó todo, pues. Por eso que yo digo, si lo hubiera aplicado, digamos, las reformas que ahí habían estado ahí con las ideales de Vargas Llosa, fuéramos mejor que Chile. Incluso domináramos la Sudamérica. Claro. Pero no se dio eso. Entonces yo digo, los políticos tampoco, digamos, bueno, el que no es tan, digamos, Vargas Llosa, dicen pues según los especialistas, porque yo no lo he investigado, ¿no? Dicen que mejor era, como político, era mejor escritor, ¿no? Entonces no se hubiera metido a la política, porque la política no es, digamos, si tú eras un liberal democrático, no tenías por qué impregnar el odio que impregnó hacia, digamos, hacia los políticos de esa línea, ¿no? Y al final de cuentas se hizo tan famoso el odio a este personaje, a este gobierno, que nos perjudicó también a nosotros, pues, a las generaciones futuras, porque ellos ya nacieron con esa idea, que les metieron esa idea del odio, que al final de cuentas nos perjudica, porque en estas elecciones y en las anteriores siempre dicen votemos por el mal menor. Siempre. ¿Y cuál es el mal menor? Viene a ser, digamos, el mismísimo diablo. El antifujimorismo, eso es lo único. O el antiaprismo. Y eso es lo que nos perjudica. Por eso es que cuando nosotros aquí hacemos de alguna otra manera estos programas, es para decirles a la gente de que al pueblo de Chulucana, de la próxima Ropón y de todo el Perú, que rebusquemos en el internet, ahí hay para todo.
Así y es. aprendamos, digamos, a conocer estas ideologías. Porque ahora están diciendo la gente de izquierda, no, no importa que sea de derecha, no importa que sea de izquierda. No, No, señores. no, claro. Ellos tienen su adoctrinamiento y es Así como una es. religión, Sí es. donde ellos van a ir disfrazados como ovejitas y de repente se van a sacar el disfraz y soy el lobo Así es. y nos fregamos. Por Sí. eso que en estas elecciones es la oportunidad de conocer los ideales, de conocer los programas y verificarlos y preguntemos a la gente que sabe, ¿no? Para ver si realmente nos conviene votar por este tipo. Es como este señor que tú dices, ¿no? Que va a matar hasta a su mismo hermano, de Así hecho. es. Sí. Imagínate, es algo imposible de hacer porque la ley no le permite, ¿no? Claro, y eso es algo que no, que va reñido contra la moral, ¿verdad? Además, La además, moral ética. imagínate pues que matemos pues que mate al hermano, de ahí mate al otro, al final de cuentas se va a convertir esto en qué? En un Campo de guerra. campo de guerra prácticamente, ¿no? Y al final de cuentas los perjudicados somos nosotros. Así es. Y la gente se deja llevar por emociones más que por razones. Sí. Y por más que les expliques, a veces muchos no salen de esa cárcel mental que nos han metido por años. Esos malos políticos o los politiqueros, pues así, ¿no? Los odiadores. Y se han quedado ahí con ese resentimiento y esos daños. Eso hace mucho daño para la persona, para el que lo escucha y para el que lo involucra también en su resentimiento y en su odio, sin salir de esa cápsula que nos han metido, ¿no? Entonces, aquí tratamos desde libertad con responsabilidad de dar a conocer estos puntos de vista, esta historia también y estos temas que nos ayuden a despejar dudas, como bien lo menciona, estimado Jesús. Eh, por ejemplo, ahí hablabas del mal menor, ¿no? Ese mal menor que nos ha llevado tragedia tras tragedia y no salimos, ¿no? Ahí, Olavo de Carvalho es un escritor de Brasil, hablaba de la democracia patológica, ¿no? O sea, vamos a elegir algo que es malo, ¿no? O sea, es algo retorcido, pues, ¿no? Y Juan Alberto Ugaz, también un liberal que defiende las ideas de la libertad individual, lo que nosotros también defendemos como liberales clásicos, él ya nos advertía, pues nos dice, ya no estamos en una democracia patológica, no una democracia enferma, sino una democracia ya psicopatológica, porque Claro. decir que un determinado programa político no votes porque va ahí el fujimorismo, entonces haces el voto antifujimorista porque va a ser el mal menor, o sea, ¿de qué estamos hablando? Ya no es democrático, es algo muy retorcido, psicopatológico, por eso la democracia psicopatológica, o la democracia con patologías, con enfermedad que habla Olavo de Carvalho, ¿no? En paz descanse también. Y así, pues, estimado Como Jesús. dice, pues, vos Mises creo sí que dice Lupo que, Mises, sí, claro. Acción Humana. dice pues de que como muchos peruanos también estamos confundidos realmente que todos somos el Estado. Ajá. Que tú, que yo, el triciclero, el mototaxista, es el Estado. En realidad no es. No es. Lo dice Mises, que el Estado es un grupo de burócratas que dominan, digamos, el poder mediante la violencia, mediante las Fuerzas Armadas o la policía, ¿no? Fuerza legal. Y por tanto, nosotros como ciudadanos tenemos eso llamado Constitución, que le para al político, hey, aquí tienes que respetar lo que el pueblo dice, ¿no? Que es la Constitución. Por eso es que los dictadores quieren cambiar la Constitución, porque en la Constitución el pueblo es el que refrena al político. Así es. Ahora, si el Perú pues eligiera digamos, un gobierno liberal o natural, ¿no? Que dijera, ¿sabes qué? Yo el Estado lo voy a poner en sus funciones naturales. Así es. Donde nadie. Aquí se me pone ese Estado, o sea, usted es gobierno, se me pone aquí y listo. Los burócratas tienen que dedicarse a, por ejemplo, cuando hablas de funciones naturales. Claro, pues, de hecho, ¿no? Porque si tú hoy día el gobierno pues se mete hasta en los sueños de uno, ¿no? Te dice, tú vas a soñar hoy día con la política socialista, ya sales como autómata y socialismo, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la función natural que debería gobierno? Justicia, ¿no? Seguridad, infraestructura. Claro. Que prácticamente
A ver, por ejemplo, en el caso de los peajes, ¿no? Ajá, ya. Los peajes, ¿no? Peajes, todo el mundo sabe que ha habido corrupción, que ha habido robo y siguen robando, ¿no? Bueno, la empresa invirtió y tiene que ganar, pero el Pero, político mira, dame así tanto es, y hay corrupción, ¿no? así Pero es. si el Estado, para evitar este tema de que las empresas nos vean como un Estado trafero, Ujú, digamos, estafador, ujú. con los recursos que tiene el Estado, hago otra vía, pues. Ah, vía Y esa es alternativa. la que usan, digamos, porque en otros países que tienen el Ujú, mismo sistema de peajes, ujú, porque la empresa se encarga de esa carretera que puede ser más rápida, ujú, más poca transitada para coger más velocidad y llegar más más rápido rápido. a tu destino, Ujú, eso te cuesta, pues, ¿no? así es, Porque la empresa privada pone ahí sus recursos. claro, Pero el gobierno también tiene que ser otra vía, alterna. digamos, alterna Ujú. para que el que no tiene recursos y tampoco, O digamos, que no tiene quiere apuro, pagar. Ujú, le metemos por acá, porque esa claro. sí es de nosotros, pues, digamos. Esa es la infraestructura que nos Es la falta. infraestructura, es la que necesita y ese se evitaría un montón de problemas. Esa es una función natural del Estado con nuestros impuestos, hacer ese tipo de Ajá, infraestructura para ajá. hacer la accesibilidad y transitabilidad. Es como yo siempre digo, ¿no? Muchos criticamos, digamos, a la policía, ¿no? Ajá. No, que la policía es corrupto, no, que el policía es corrupto. Pero en realidad la corrupción debe estar más arriba, ¿no? O sea, o Mm, está más arriba, digamos, en el judicial, porque realmente judicial, fiscalía, todo eso, ¿no? Porque si el policía captura a un delincuente y es la percepción de toda la población de Perú, que el policía hace su trabajo, captura incluso bandas organizadas, mm, y en 70 y tantas horas, 48 horas ya está fuera los cabecillas. Al final de cuentas, la población dice, pero no, ahí está todo corrupto. sí, Y realmente esa es lamentablemente. la imagen que te están vendiendo los políticos. Al final de cuentas, todo es un desastre y en elecciones dice y aparece el Mesías, ¿no? Dice, vote por mí, que yo voy a solucionar, no más Ujú. policías corruptos, no más jueces corruptos, no más, nada de corrupción. Y al final, Lo mismo. es lo mismo. Al mismo. Sí, efectivamente el tema del sistema judicial o el sistema de justicia está fallando y, por ejemplo, por las normas, las leyes que estos grupos de poder económico han hecho y grupos de poder político, ya sabemos que tienen sus congresistas, tienen sus partidos políticos, entonces buscan liberarse de la acción de la justicia y en esta persecución de los políticos, de los politiqueros, que entre ellos se persiguen, se denuncian, entonces buscan liberarse de esas sanciones de la justicia y crean leyes a través de esos grupos de legisladores que tienen, ¿no? Para beneficiarse, cubrirse ellos, cubrirse a sus amigos, ¿no? Y porque sabemos que una ley se aplica para todos, ¿no? Entonces, al buscar estos delincuentes apañados por esos malos congresistas, generan leyes para favorecerlos, entonces los delincuentes comunes y todos los demás ciudadanos también se van a ver beneficiados. O sea, sacan una ley para determinados grupos, pero también van a beneficiarse otros grupos. Entonces, esa normativa que se genera impide a veces la labor de los fiscales, porque dice, oye, pero aquí me estás poniendo un límite para ponerlos bajo la custodia del INPE, ¿no? En la cárcel. Me estás poniendo aquí un tope de años, pero yo ya no puedo salirme de esto porque sería caer en una ilegalidad, ¿no? Estamos realizando una acción ilegal de nuestra función como fiscal porque no podemos ir en contra de lo que está establecido en la norma, ¿no? Porque esa norma lo ha generado para esos grupos que se quieren beneficiar, entonces se benefician también los delincuentes. Claro. Entonces, la policía hace su trabajo, la fiscalía hace su trabajo, pero en el marco de esa normativa, pero que ya está beneficiando a otros. Por eso se ve esa sensación de criminalidad alta, ¿no? O sea, aparentemente las policías Todo está estatales, podrido aparentemente. todo poderoso, es por estas Las leyes. normas perversas que se han generado desde un gobierno legislativo que apaña a sus grupos de poder para salvarse a ellos y termina perjudicando a los otros. Claro, es como decimos, sí, las leyes malas, Uh ¿no? -huh. Que rigen
una ley beneficia a tal sector, a una minoría, Ujú. y la otra beneficia a la mayoría, pero prevalece la minoría, Ah, sí. ¿no? Privilegios, Hay privilegios para sectores, ¿no? Para grupos, así es. sectores minoritarios. Ujú. Por ejemplo, en el tema económico en el Perú, Ya. digamos, los empresarios que de la noche a la mañana se vuelven grandes, Ujú. exitosos empresarios, ¿no? Mercantilistas. Eh, digamos, ellos viven del Estado. Ujú. De los Y impuestos claro, de de los todos. impuestos de nosotros, pues mediante las obras necesitan, coimean, Ujú. hacen corrupción, al final de cuentas logran sus obras, ¿no? Pero digamos que esa sería una economía, digamos, de fantasía, ¿no? Es como la economía del narcotráfico, ¿no? O sea, de repente comienzas a ganar mediante el narcotráfico y de repente te Mercados, capturan y todo se te va al agua. en mercados negros. Igualito acá, si hubiera una reforma, digamos, del Estado con un, digamos, un gobierno de derecha y que aplique todo lo natural que exige para que el Estado sea, digamos, de desarrollo económico para todos, Ujú. esos empresarios quebrarían, Claro. porque van a tener que, digamos, jugar las mismas reglas que todos, Ujú. Ser competitivos, ser competitivos, creativos y dar efectivamente. el mejor servicio, el mejor bien a los demás. Y justamente lo que ellos tienen ahora es, digamos, una economía engañosa. Ujú. Porque cuando ellos, digamos, se le va el empresario o perdón, al empresario, el político de El amigazo, amigazo. se vuelven pobres, Ajá. vuelven a su estado donde estaban Porque ya antes, no ¿no? tiene cómo comerciar. Porque no tiene, porque llega otro con sus nuevos empresarios y sabes qué, compadre, de acá no me le des, Ujú. porque ya comió con el otro, Así ¿no? es. Sí. Entonces se queda pobre ese empresario y al final de cuentas Sí. es una economía engañosa, ¿no? Así es. Y eso es lo que llamamos el mercantilismo, capitalismo de Estado, que juegan parejo con los Es empresarios como lo que también. dijo Javier Milei en Argentina, Ujú. ¿no? Él sabía ya más o menos cuántos empresarios eran, digamos, los que vivían de la teta del Estado, Ajá. digamos. Es igual acá. La Así economía, es. realmente esos sectores de Ujú. los empresarios, que de la noche a la mañana pues llegan a tener un Se hacen montón de millonarios. dinero, Ujú. es justamente por eso. Sí. Porque no hay reglas claras, no hay, digamos, en todo caso, no hay una justicia donde las licitaciones o las obras a ejecutar digan, ¿sabes qué? Vamos a hacer que todos participen del mismo, Ujú. En igualdad ante la ley, en ante la condiciones ley, en iguales. las mismas condiciones. Ujú. Si hubiera eso, si hubiera, digamos, economía firme, con base, pues, a que no se pueda, digamos, disminuir su economía y sigan siempre prósperos, ¿no? Y que sancionas a los malos conciudadanos que abusan del poder y del derecho con una justicia firme, Con una seria, justicia firme. administración de justicia. Porque hoy día pues la justicia está mal vista, digamos, o Ujú. sea, Sí, justicia para el que tiene, ¿no? así es. Justicia Injusticia, ¿no? injusta. O sea, justicia para el enemigo, ¿no? Ujú. Injusticia para mi Sí, amigo, ¿no? eso es Algo lo que se así, ¿no? ve. Lamentablemente así estamos, pero por todo este enmarañado de normas que tenemos. Es como también un caso Sí, chiquito, ¿no? De las disque empresas de comunicación, ¿no? ya. Digamos, los noticieros, las empresas de radio y televisión, ¿no? No creo que se ofenda acá el nombre, ¿no? De Pero las TV. al final de cuentas, por ejemplo, las grandes empresas, ¿no? Que manejan, incluso que tienen monopolio de la comunicación a nivel nacional, Ah, claro. viven justamente de ellos. Sí, Es como negocios. acá un caso donde Chulucanas ha habido siempre, bueno, algunos se habrán dado cuenta, ¿no? O la mayoría, donde había un que fue alcalde 2 veces, Ujú. todos los días le sacaban denuncias. Ah, Es robo ya, esto, que por acá, más allá. Todos los días. ya, ya. Salió el hombre, volvió, entró otro nuevecito Ujú. y ni una denuncia en las radios. O sea, era un angelito, un santito ese alcalde. Pero la Increíble. Contraloría ya le había puesto una denuncia, pero nadie sabía. Los Ajá. periodistas no sabían. ¿Por ¿Te das qué? cuenta? Porque realmente este negocio del periodismo también, digamos, periodismo de noticias, Ya, entre comillas. vive, entre comillas, ¿no? Vive del político, ¿no? Y digamos, Sí. es hasta extorsionador. Ajá. ¿Te das Pero cuenta? vamos al que acepta, pues. Claro, pero no tiene otra, pues. El Ujú. político tal vez no tenga otra, ¿no? Otra forma. Pero sus denuncias periodísticas, entre comillas, son contundentes, tienen pruebas fehacientes que en Y aunque realidad sí no lo cometen tenga, mira, corrupción. un caso Ya. palpable y que es hasta ahorita mundial,
el de Keiko Fujimori, cuando hicieron, Ah, había un audio de la DEA que donde le entregaban no sé cuántos millones, al final de cuentas era digamos, una mentira. ujú. No hay pruebas. No hay O sea, prueba. Puede pasar igual acá, o sea, tú eres político, alcalde, mira, tengo una denuncia, que me cuánto, ya. ya, Ay, toma propaganda y 2 meses ya. de propaganda, ya listo. Te pago servicios, entre comillas, y ya no me denuncias. Y eso es lo que, digamos, afecta a la población, ¿no? Ujú. Y eso es justamente el que te va llevando para que votes por X candidato. Así es. Cierto, porque Sí, supuestamente son líderes de opinión y su opinión es respetable y todo lo que ellos dicen, eso es. opinión sesgada. Ajá. Ujú, ¿Te das cuenta? O sea, eso también daña a la población, ujú. porque la población, digamos, no tiene el conocimiento, que tú tienes el conocimiento, entonces dice, ah, no, ese Sí, sí. periodista, ese sí es bueno, porque Ujú. ese se chanca al otro. Ah, Entonces le está diciendo la verdad, no, no, compadre, yo voto por el que me dice este periodista. y sabe que está Hay una financiado. manipulación, Ujú. ¿te das cuenta? Porque el periodista ya maneja, digamos, conforme le das tú su dinero. La prensa prácticamente ha dañado también la política. Sí. Tienes a Vizcarra. Han negociado, o sea, los sistemas socialistas trabajan o viven a expensas de la delincuencia también. Uno, le gusta quebrar la economía para que los ciudadanos no se rebelen, les quita la propiedad. Y no de manera radical como se ha visto, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba, expropiando propiedades, ¿no?, a empresarios, sino a través de impuestos. Acá, por ejemplo, en el Perú, muchos impuestos, demasiada carga fiscal, mucha carga burocrática. Y también el socialismo negocia con los periodistas, entre La comillas, prensa. con la prensa, se ayuda. O sea, quieres atacar a X persona, métele su denuncia a la fiscalía y viene el lawfare, ¿no? La Ujú. prensa ya te pone ahí que eres un violador, que eres un corrupto y sin tener pruebas. Y basta que lo digas, es como dices un canal X, y ahí ya la gente dice, ah, no, sí, debe ser verdad, porque ya lo está denunciando, Ujú. ¿no? Pero ni siquiera con pruebas. Y cuando va al fuero judicial, investigan, hacen el juicio, las pruebas, las meritúan, inocente. Pero a veces dicen, no, entonces está comprado. O sea, ahí hay una percepción negativa. Entonces, como decía, los socialistas utilizan la prensa, utilizan la delincuencia como un aliado, ¿no?, para ellos ser los defensores de la libertad, no te voy a apoyar, utilizan a la prensa. Y el sistema de justicia también lo La utilizan a su justicia a su favor. favor. No, Por ejemplo, el socialismo cuando entra, digamos, a veces he escuchado en el internet, ¿no? No, que si entra Pedro Castillo te va a quitar tu casa, te va a quitar tu carro. sí. Realmente los socialistas, en el caso de Pedro Castillo, no iba por tu casa ni por tu carro, iba por los medios de producción, las grandes empresas, las medianas empresas, Así es. lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? El Claro. señor José García tiene una empresa que fabrica pantalones. ¿Cuántos pantalones fabrica al año? Digamos 200.000. No, expropiese, porque ese es Sí. ese rico explotando a los pobres. Así es, sí. Y efectivamente te expropiaban, ¿no? Te quitaban, te robaban, Te te robaban. robaban. Esa Vulgarmente, es la expropiación. palabra, robo prácticamente, Así es. porque este es tu esfuerzo, tu inversión que haces y para generar puestos de trabajo y riqueza Sí, te van a claro. robar, pues, ¿no? ¿Y para qué? Para que pase al pueblo, supuestamente al pueblo, Entre pero no es al comillas. pueblo, sino mediante A los su papeles bolsillo. va al político de turno. Sí. Y por eso los socialistas, como Hugo Chávez, quitaban propiedades, decía expropiese. Nosotros como Expropios. liberales decimos privatícese. Y a la gente le asusta la palabra privatizar. El privado es el cuco. Claro, y mira, muchos que votaron por este señor, que está en juicio ahorita, decían, no, pero mira, estuvo en el poder y no me quitó la casa. No te quitó la casa porque por eso es que iba a dar el golpe de Estado para cambiar la La constitución. constitución. Cambiando la constitución nos volvíamos Claro, cambiaba ahí. personas sin nada. Porque Porque podía utilizar la fuerza de la ley, el imperio la de la fue. ley, con las fuerzas policiales para quitarle la propiedad, ¿no? Y no Mira, iba. hablando ya de, digamos, en el tema de economía, Ujú. digamos, este sistema que tenemos económico prácticamente apostó por la macroeconomía. Ya. Por eso es que tenemos, digamos, peruanos que somos, digamos, informales y que tenemos por ahí en nuestro negocio un capital de 200.000, 100.000 soles
porque no podemos subir más de eso. Te fluctúas entre 100.000, 200.000 soles, ese es tu capital, ¿no? Tu dinero, ¿no? Pero de ahí para subir más arriba, la ley, como que si va subiendo, una ley grandaza te empuja de nuevo para abajo y te mantiene en ese nivel, ¿no? Por eso que realmente si hubieran leyes, digamos, que favorezcan, no que favorezcan, sino que sea para todos iguales. Que permita. Hay ley para la micro, ley para la mediana, ley para la grande, o sea, empresas. Si hubiera toda una ley para todos. Claro, por eso la ley es mala, pues es que... Por eso. Y por eso el tema de la libertad, como decía al inicio del programa, es entendida, la libertad es entendida como la ausencia de coacción, ¿no? De terceros y del gobierno. O sea, cuando tienes coacción, ¿no? Abusiva del gobierno, entonces, viendo lo que dices, te genera falta de libertad. O sea, ya no tienes libertad tú para negociar. Y buscan hacer leyes para que la empresa, la micro, la pequeñita empresa, funcione. Y ahí se quede chiquitito. No crezca, no sea empresa grande. Y por otro lado, el tema del sistema financiero, ¿no? Que eso es otro aspecto importante que hay que conocer para la libertad económica. En Perú, por ejemplo, tenemos un número reducido de bancos debido a una ley de bancos, que es otra ley mala, ¿no? Que no permite la libre competencia para que den el mejor paquete económico a favor de los ciudadanos y el mejor interés o la tasa de interés, y no como ahora que es abusivo, ¿no? Entonces, no deja capitalizar más, como decía la tabla, no dejas crecer tu capital por estos altos costos de transacción y costos de legalidad, y encima esta ley de bancos que no permite que otros bancos aperturen su financiamiento, su capital para poder dinamizar la economía de los ciudadanos. Claro, es como ahorita en el caso de China, ¿no? Estados Unidos por los aranceles, ¿no? Porque, a ver, ahí escuché a un especialista y estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? Si China realmente vende un producto por incluso bajísimo, que ningún otro país puede competir con los productos chinos, ¿cierto? Uno, porque el sistema comunista de China obliga a tener mano esclava, mano barata, mano de obra barata y esclava también. Hay abuso de entonces, claro, entonces el costo disminuye. Pues. Pero cuando el presidente de Estados Unidos le dice, no, voy a aplicarte lo que es real, los aranceles, se asusta y prácticamente dice, si se pusiera, digamos, aplicarle los costos de esa mano de obra calificada que ahora es en China y ya no fuera esclava ni mano barata y realmente pagara lo que debería ser, lo que es correcto. El producto chino tendría 3 veces el precio actual. Llegaría a un producto caro. Y hay productos buenos y hay otros no tan buenos. Y hay productos malos, digamos. Hay como para todos los gustos, ¿no? Pero en el caso de Perú, digamos, esta situación, digamos, si tuviéramos, digamos, leyes que favorezcan a todo, digamos, a todo el empresariado, con las mismas leyes, el mismo nivel de tramitación, las mismas oportunidades, incluso más oportunidades de las que hubiera, nosotros fácilmente llenaríamos ese mercado. Mira, tenemos recursos, tenemos mano de obra, recursos naturales, recursos humanos, porque hay un montón de gente que ahora está desocupada, que bien podría entrar. Simplemente le faltan, digamos, las motivaciones, los incentivos, digamos, los incentivos hacia la inversión internacional para que vengan a invertir acá. ¿Cuáles serían los incentivos? Menos impuestos, reducir menos regulaciones, ¿sí o no? Menos regulaciones, y quitar esas leyes malas que nos mantienen pobres. Así es, no permiten la inversión privada. No la permiten. La inversión privada con una efectiva fiscalización, ¿no? y en cumplimiento de los contratos, con un sistema judicial bien firme, célere, que sancione a lo más los empresarios. Ayudaría mucho con el progreso. Mira cómo digamos, siempre la izquierda siempre hace su vaina, ¿no?
sí, siempre va por sistemitas chiquitos, ¿no? O sea, valora la justicia, sí, se le pone un la, montón de trabas para que la sea una justicia perviertes. real y justa, Ujú, y te pone superintendencias para que ellos den una justicia chiquita, ¿no? sí, pésimo. Superintendencia de transporte, Ujú. listo, Esos son ahí los está entes sancionado. reguladores, son las excesivas Ajá. regulaciones y malas. Cuando debería ser lo que es la justicia El la que Poder debe Judicial, resolver eso, así ¿cierto? es. Si yo tengo, digamos, tú me invadiste mi terreno o mi empresa, yo te denuncio al juez. O la justicia privada, pues, En los todo caso, arbitrajes, los arbitrajes. o la conciliación, ¿no? Puede ser eso, Ujú, ¿no? Pero la idea es que la justicia sea correcta, pues, ¿no? Yo sé ujú. que la justicia es ciega, ¿no? Claro, porque no mira a quién favorecer, o sea, Ajá, ni al justo ni al rico, pero ni al pobre. acá se va por lo ciego, pues, tuerto ya, Así ¿no? O sea, es. Ya hay ya no es una justicia, ya no aplica lo que es correcto, correcto, como sí. debe ser, sino ya hay una Y eso, una parcialidad. esas condiciones legales ausentan, digamos, Sí, claro. la Sí, inversión, la porque inversión. no hay seguridad jurídica. No hay, sí. O sea, un empresario que va a venir a invertir cuando tienes, uno, inseguridad Ujú. por Delincuencia, la delincuencia, ¿no? Dos, corrupción, la corrupción, que los extorsionan los mismos funcionarios para funcionario. poder entrar a hacer un negocio. Tres, no hay seguridad jurídica, lo que Sí, estábamos hablando, ¿no? eso. O sea, qué me va a asegurar a mí que una decisión de ahorita, por un determinado caso, después me salga diciendo otra cosa? O sea, yo no voy a saber a qué me voy a someter, a qué reglas voy a someterme, Ajá. no, no hay seguridad jurídica en la normativa, pero aparentemente hay seguridad jurídica, por lo menos en ese sentido del En la tema de los macro. contratos Bueno, la o la macroeconomía por ahí macroeconomía. conserva su... Sí, hay una cierta Sí, seguridad jurídica, pero hay sí. inseguridad ciudadana, pues, o sea, hay delincuencia, hay extorsión, te matan. ¿Quién va a querer venir en su sano juicio a invertir, lamentablemente, en el Perú? Por eso no hay los incentivos, ¿no? Lo que hablabas, Claro, para invertir. y digamos, por eso yo digo, o sea, si fueran las mismas reglas para el grande, para el Para grandazo, para el todos. mediano y para el pequeño, O grandes capitales te refieres, ¿no? claro, los grandazos, ¿no? Que tienen transnacionales, digamos, Claro, que le claro. llaman, ¿no? Digamos, también fueran las mismas leyes para el pequeño, yo creo Todos. que ya dejaríamos de ser informales, Exacto. ¿sí o Justo no? eso, exacto, esa es una de las medidas, ¿no? Porque tienes las mismas condiciones, La misma las mismas condición. reglas. Ajá, El Estado, el gobierno, va a ser como un árbitro de fútbol, ¿no? Por ponerlo más común, claro. ¿no? Fútbol, ¿no? Los equipos, los jugadores, van a jugar bajo las mismas reglas. El árbitro va a decir, oye, no, esto que está haciendo está abusando y va en perjuicio de los demás. Justicia. Arbitraje, conciliación, listo. Pero superamos esos malos o esos abusos, esos malos empresarios, Ujú. ¿no? Pero todos en la misma condición. Entonces, capitalizamos, ahorramos, producimos, generamos trabajo, hay competencia en igualdad de condiciones, hay una justicia que va a sancionar a los malos ciudadanos, ¿no? Hay una policía que nos cuida. Ahí, maravilla, pues ahí va a haber inversión, va a haber trabajo, ¿no? Y no hay Porque excesivas regulaciones que también habría que quitarlas, pues, ¿no? claro, Por eso porque ya siempre, tienes la seguridad que tu dinero no se va a perder, digamos. claro, porque mira, no es por decir, por quitarle el trabajo a los servidores públicos que trabajan en las superintendencias, ¿no? No, para eso se abriría la capacidad de contratar a más servidores en lo que el gobierno, como dice, las funciones naturales, en la administración de justicia, en seguridad y en obra de infraestructura. Ahí se va a generar, ahí el Estado tiene que ser amplio y fuerte, ¿no? Y ahí va a necesitar a mayor cantidad de trabajadores. O sea, esto de las superintendencias pasarían a estas funciones naturales y se abriría el mercado, ¿no? En libertad, en igualdad de condiciones para que haya inversión. Entonces, teniendo eso, no es que, que aquí le vamos a quitar el trabajo a los servidores públicos que están en esas superintendencias, estas reguladoras, ¿no? En la Sutran, eso que más son las trabas que le ponen al intercambio económico, a los que trabajan día a día, ¿no? Encarecen los servicios y hace que sea pésimo. Entonces, no queremos quitarle la chamba a Claro, estos no, de servidores, hecho. sino abrir el mercado para que haya efectividad, haya seguridad y que funcione bien las normas, con el sistema de justicia, una policía bien implementada, una fiscalía bien implementada, y ahí
el Estado, el gobierno se hace fuerte, Claro. pero nos da libertad para el camino de libertad para hacer más progreso para todos Desarrollo. los ciudadanos. Y tocabas, y antes que se me vaya el tema de Milei, de Javier Milei, el presidente de Argentina, él cambió su chip Claro, económico. era libertario. Claro, y cambió. Anarquista, lo cambió por la escuela austriaca. Él es un alumno de la escuela austriaca. Están los Mises que hablan. Jesús Huerta de Soto es su profesor. Sí, por ahí, peruano también, Enrique Gersi, por ejemplo. Claro, Enrique Gersi. ¿No? Hernando de Soto, también por ahí en la línea de la escuela austriaca. Y estimados televidentes, si quieren conocer más, ahí está, los pensadores de la escuela austriaca, la libertad económica. También más atrás, que la escuela austriaca toma los fundamentos, los principios de la escuela de Salamanca. Claro. Y la escuela de Salamanca coge los principios bíblicos, porque muchos defensores del mercado, de la ética, de los empresarios, de los comerciantes, son principios bíblicos, ¿no? De que precio justo, producto en una balanza justa, no vas a faulear en la medida, ¿no? Esos son principios bíblicos, lo recogen los estudiosos de la Escuela de Salamanca, lo recogen los estudiosos de la Escuela Austriaca, y ahora Javier Milei, presidente de Argentina, por ahí está haciendo, ¿no? Que no tiene la fuerza de partido para hacer más reformas, que sería lo bueno. No tiene, digamos, en el Congreso argentino no tiene... Para hacer la reforma. No tiene partido, digamos, no tiene fuerza política. Y volviendo a la realidad peruana, por ejemplo, lo que mencionaba de Rafael López Aliaga, el de reducir el Estado, que sea un tamaño de gobierno reducido, con menos ministerios, pero que con un Estado que funcione eficientemente donde debe funcionar. O sea, volvemos a lo mismo, no es que vamos a quitarle la chamba, el trabajo, el dinero, el fruto de su esfuerzo a estos servidores públicos. O sea, no se va a hacer como Fujimori, que hizo y los votó, ¿no? A la calle. Porque aquí se abre el mercado, se dinamiza y se abren más funciones donde debe ser. Claro, porque dentro de esos, digamos, ministerios, en un caso maravilloso, puede que reduzcan el Estado. Que se reduzca el Estado. Hay gente muy preparada. Así es, hay buenos servidores. Que esa gente, digamos, entraría realmente a donde le toca sus funciones. He visto, por ejemplo, que en el Perú pues hay que trabajan para el Estado de choferes, pero que son administradores. Ajá. Pero yo soy titulado, me dice, pero yo manejo mi carro. Estoy nombrado como chofer. El otro es, digamos, egresado de matemáticas, pero acogido por ahí para barrer. Ajá. ¿Te cuenta? Se está valorando su conocimiento, digamos, se desperdicia su conocimiento. No se aprovecha para servir mejor. Ajá, si él tuviera, digamos, en sus funciones que él académicamente ha estudiado y está preparado para cumplir estas funciones, pues ahí se le da esas funciones. Exacto. Es como decir, ¿qué hace un médico cirujano de gerente en el hospital? No, pues está mal. ¿Te das cuenta? Así es. Es correcto, o sea, zapatero tu zapato. Eso, zapatero. Por eso es que no funciona, digamos, el Estado, pues. Porque si yo estudié, digamos, Derecho, y no me pones algo que sea de guachimán. Ya, ese es mendigar también. No es como yo digo, o sea, por ejemplo, tú encuentras muy buenos médicos de gerente. Pero no deberían estar gerenciando o administrando, para eso están los administradores o los contadores. Pues yo digo, o sea, todo en su estado natural, pero no contra natura, ¿no? Todos en su estado. Si tú estás listo, el orden se logra el desarrollo. Orden natural para los que fue creado, ¿no? El orden correcto. Y eso es bíblico. Vuelvo siempre yo a la escuela austriaca, a la escuela de Salamanca y a la Biblia, porque ahí está la mayoría de capítulos de la Biblia es sobre el sistema político, sistema económico y individual de la persona. En la Biblia te enseñan de todo, ¿cierto? Política, economía, psicología, todo te enseña en la Biblia. Lo bueno y lo malo. Más sobre todo política. Sí. Sobre todo política, ¿no? Pero, digamos, si digamos, tenemos la suerte de que el peruano despierte, ¿no? Y diga, ¿sabes qué, compadrito?
tú eres de izquierda, no me conviene. Tú eres de centro, no, Centro derecha, no sé dice ni que para es acá ni derecha. para allá, ¿no? No sabes, No sabe da dónde está cualquiera, pero a lo mejor te me tuerces y te me vas para el lado izquierdo. Ya. Hay que escoger, ¿no? Y para eso necesitamos Conocer. leer, instruirnos, preguntar, escuchar estos programas, realmente que de alguna otra manera, aunque sea pequeñito el conocimiento que uno expone, ¿no? Así es. Porque el conocimiento es amplio, ¿no? Y decir que todo uno lo sabe tampoco, no no caemos. es así, ¿no? Entonces ahí hay que buscar, digamos, el pequeño conocimiento de cualquier persona que no esté, digamos, manipulándote con cosas que a lo mejor no sabes, pero dice, no, esto es la real. Es como yo digo, o sea, es como hoy en día dice, no, el periodista tal es líder de opinión. No, él lo que dice es exactamente la verdad y realmente esa verdad es manipulada, Así es vendida y te están vendiendo, digamos, cebo de culebra cebo de culebra. prácticamente. ¿Y por qué? Porque hay intereses ahí, intereses económicos de esa parte, de ese grupo, para seguir, digamos, en lo mismo. No necesitamos lo mismo, necesitamos algo nuevo, algo innovado, como dicen los de izquierda, revolucionario, pero para el bien, porque el bien. revolucionario es sangre y fuego, ¿no? Pero realmente acá vamos a tratar, ¿no?, de que el peruano hoy en día entienda lo que es, digamos, la política, ¿no? Y la política en sus real dimensiones y tengamos, pues, un gobierno, pues, de que aplique las reformas necesarias, pero aplique las reformas necesarias mediante la ley. Claro, y justo el comunismo, el socialismo, los mercantilistas, o el mercantilismo, el capitalismo de Estado, es contrario al orden bíblico, porque el orden bíblico habla de amar al prójimo como a ti mismo, no robar, no codiciar los bienes ajenos. Entonces, en el socialismo te dicen, ¿sabes qué? Todos vamos a reunir lo que producimos y vamos a repartirnos. Pero, ¿quiénes se benefician al fin y al cabo? Son los que están en el poder y están gobernando. Pruebas por demás tenemos. Lo más palpable aquí, Venezuela, Cuba. Y ahora Bolivia, que está padeciendo. Nicaragua, no te olvides. Nicaragua también. Entonces, Latinoamérica padece de este mal llamado socialismo. ¿Y dónde vienen estas corrientes socialistas? Por eso le decimos, investigar, Foro de Sao Paulo. ¿Y quiénes estuvieron ahí en el Foro de Sao Paulo? Este señor Hugo Chávez con Lula da Silva, que ahora está vivo Lula da Silva. Entonces, y hay partidos de Latinoamérica que están ahí. Perú Libre está dentro del Foro de Sao Paulo. Y lo dice en su plan de gobierno, o lo dijo, literalmente somos maoístas, leninistas, marxistas, mariateguistas, o sea, términos socialistas, ¿no? Y ahí cierro y quisiera un comentario más. El comunismo, nos dice Mao Zedong, el comunismo no es amor, mira, el comunismo es un martillo que utilizamos para aplastar al enemigo. Y el comunismo decía, es lo contrario a los principios bíblicos. Y Marx, Karl Marx decía, pues, ¿no? La religión es el opio, ¿no?, de los individuos, de las personas. Por eso los comunistas van en contra de las libertades individuales y se aprovechan de los que no tienen bien firmes sus convicciones y desconocen muchas de estas cosas económicas y políticas, ¿no? Claro, y también cuando la izquierda habla también de la igualdad, ¿no? Naturalmente, claro, la igualdad no podría darse, pues, ¿no? Porque el ser humano, digamos, siempre piensa en superarse. Así es. Y cada día se supera, incluso dejando, digamos, a la otra persona, pero se supera por sus propios méritos, por su propio esfuerzo, incluso faltándole los medios, como es en el Perú, ¿no? Hay gente que se ha superado aún con las trabas que te pone el Estado. Entonces, digamos, la justicia no podría darse en este caso, porque nosotros somos de naturaleza, la igualdad no podría darse porque somos de naturaleza individualista y realmente siempre vamos para arriba. Dios nos ha creado con talentos y dones individuales. Claro.
diferentes. pero para superarte, ¿no? Para Ah, superarte, ¿no? En cambio, la igualdad que ellos siempre profesan y dicen es realmente para abajo. ujú. O sea, Igualdad y para no pobreza, volverte a tu estado natural, de pobreza. que es la pobreza. Así es. Lo tiene Cuba, por ejemplo, claro ejemplo, Venezuela también. Y Ujú, ahorita, pues, Bolivia, digamos. ujú. Empieza con las escaseces, no hay alimento, no hay pan, no alcanza el dinero, están en Bolivia como los tiempos de Alan De Alan García, ¿no? García. En los 80, ¿no? Ujú, Entonces, la igualdad, digamos, no puede darse, o sea, ujú, es un engaño, o sea, igualdad hay para abajo, no para arriba, para abajo, donde te van a poner de nuevo en tu estado natural, o sea, la pobreza. ujú. Y es más hasta la miseria, digamos, ¿no? Porque a veces en la pobreza por ahí te comes un choclo, ¿no? Así es. Una zarandaja con caballa, ¿no? Porque produce, Porque porque produce, tiene pero en propiedad. cambio a la extrema pobreza ya no, que la Ujú. miseria, digamos, y eso es lo que pasa en Cuba, ¿Y ¿no? cómo ayudamos a los pobres? ¿Cómo salimos? O sea, sabemos nosotros la Ujú. pobreza, Sí, de las cómo es causas, la ¿no? pobreza, las causas, Ujú. pero ¿cómo salimos de la pobreza, no? Así es. O sea, ¿cómo dejamos de ser pobres, los Co- peruanos? Justamente son estas medidas de la propiedad, que es un derecho natural inherente al ser humano, de la vida, el respetar su libertad, libres de coacciones, de amenazas, ¿no? De abusos del poder, dejarlos producir, comerciar libremente, sin intromisiones del Libre gobierno. mercado, Al libre mercado, que no hay. Acá dicen, no, no sí, hay, libre mercado. No no. hay, no hay libre mercado. Es un híbrido, como hemos dicho, la economía social del mercado, perversa también, ¿no? Y que el gobierno se dedique, ya, que nos cobren los impuestos, está bien, pero para, como decía, que se vea beneficiado el individuo, la familia, en obras de infraestructura básica, las carreteras, ¿no? Los puentes, ¿no? Las vías del tren, o sea, que mejore la calidad para poder transitar y que no nos inundemos cuando haya lluvia. Ahí aplicar las funciones del gobierno. Eso ayudaría mucho para salir de la pobreza, no como ahora estamos padeciendo por políticas públicas, políticas de los gobiernos perversas que más hacen gasto público y no permiten negociar. Entonces hablamos ahí de la arrogancia, la fatal arrogancia que hablaba eh, Hayek, Hay. Friedrich Hayek, es también un escritor, un economista, que habla de la fatal arrogancia, ¿no? Que los gobernantes, los que llegan a ser elegidos por los conciudadanos, se creen con un poder inmenso, se pavonean y decirle que le van a arreglar la vida a los ciudadanos imponiéndonos reglas para todos, poniéndonos leyes para las empresas chiquitas y ahí no pasas, para las medianas empresas y para las otras inversiones. Y también caemos en un error los ciudadanos al creer de que los sindicatos, por ejemplo, o las asociaciones buscan beneficios para su gremio y se olvidan de los demás. Ejemplo, y sin el ánimo de fastidiar, pero es la verdad, es la realidad, los profesores, por ejemplo, los médicos hacen sus paralizaciones de labores, ahora por ejemplo, los colegas abogados de oficio han paralizado, están en huelga, porque están buscando su propio beneficio para que les aumenten el salario, porque eso es lo que buscan, bonos, ¿no? ¿Y quién lo va a pagar? Todos los ciudadanos, porque ¿de dónde saca el gobierno plata para pagar, aumentar sueldos? Eso le llaman justicia social. Justicia no tiene nadie. Justicia para los demás. Claro, entonces, esa fatal arrogancia que habla Friedrich Hayek, ¿no? Y Axel Kaiser, también un abogado, economista Chileno. chileno, él habla de la fatal ignorancia, ¿no? Y hay un librito muy bueno de Axel Kaiser, El economista callejero, ahí te Ay, sí. explica, metódica, eso sí lo tengo en físico, un hermoso libro, para poder entender cómo funciona la justicia. O sea, no es que el gobierno está para que nos diga qué es lo que hacer, por ejemplo, cómo alimentar a nuestros hijos, tal igual, no, perverso, Vamos plan, camino a la servidumbre. el camino a la servidumbre de Hayek también. Ahí está. Hayek es premio Nobel de Economía. Dice Mises, ahora estoy escuchando, porque hay Arturo Dan, es un mexicano que está dando cátedra, todo ya. y Bastiat. Freddy Bastiat. Y Mises cuando llegó a
a dar una conferencia argentina, ¿no? Freddy Bastiat es francés. Sí, y hablaba de la libertad, ¿no? Que la libertad no se puede, ningún gobierno te la puede atrapar, ¿cierto? Pero, y es verdad, porque puede ser, digamos, libertad de pensamiento, pero libertad de desarrollo no lo tienes, digamos. Puedes pensar. Puedes pensar, eso no te lo van a quitar, eso es lo que se refiere, tal vez, ¿no? Pero en realidad la libertad, estos gobiernos, digamos, neosocialistas, neocomunistas, van, digamos, por alrededor. Así es. Van de a poquito, regulaciones. Y en la educación, sobre todo. ¿Sabes? Claro, que esto no le enseñes ahí en la educación de primaria. El currículum te lo que esto no le enseñes. Entonces te van, digamos, disminuyendo el poder de libertad que tienes. Ajá. Cuando, digamos, cambia la constitución, definitivamente ya eres un preso en una cárcel grandota, que es tu país. Porque de ahí a salir de ese país o a salir de la pobreza extrema en que te van a poner, sí, sería imposible. Claros ejemplos, tienes países vecinos, Cuba, Nicaragua, Bolivia incluso, Venezuela. Entonces yo creo que, digámosle acá a los peruanos, a nosotros, cuanto más esfuerzo tengas, más, digamos, ahorros tengas, invierte en una propiedad y tengas algo, tú vas a tener ese deber de defender lo tuyo. Y por eso es que tal vez no estamos en una situación, digamos, lindando para esos países que ahora tienen el socialismo, ¿no? Sería bueno de que volver a recalcar, de instruirnos, de preguntar, de leer, de mirar, de escuchar, ¿no? Porque estamos yendo camino a la servidumbre. Camino a la servidumbre, prácticamente. Nos quitan libertades. Nos quitan la libertad. Ajá, y no nos dejan la libertad de hacer, de comerciar. Claro, por ejemplo, causa ironía, ¿no? De los cubanos, ¿no? Ajá. La libertad que ellos tienen solamente es de pensar, renegar de su propio gobierno, pero en su mente. No lo pueden expresar. Porque también cortaron el derecho a la expresión, porque se apoderaron de la prensa y todo es controlado por el gobierno. Claro, es como decir, yo ya estoy harto del comunismo de Cuba, me voy a la radio a escuchar. ¿Y la radio de quién es? Del gobierno. No, que me voy al periódico a denunciar por esto. ¿De quién es el periódico? Del gobierno. Me voy a la policía a denunciar que ya estoy harto de estar prisionero aquí en mi país. ¿De quién es? La policía. Del gobierno. O sea, no tienen a dónde irse. Exacto. La única esperanza es salir navegando o nadando ahí, pues, arriesgando que su tiburón se lo no se van a otros países socialistas, se van a países por lo menos que tienen cierta libertad económica. Se preguntan en la internet, ¿no? En los memes, ¿no? ¿Por qué la Verónica Mendoza, Cerrón, la Sirio, o sea, no se van a vivir a Cuba o a Venezuela? Y tanto que defienden ese sistema perverso. Es fácil hacer comunista en un país libre. Así es. Difícil hacer libre en un país comunista. Es cierto, eso es tal cual. Pero justamente este programa Libertad con Responsabilidad quiere por lo menos llevar este pequeño mensaje en pro de la libertad, de defender la vida, la verdad, la propiedad, ¿no? Y que el gobierno se dedique a hacer lo que realmente le corresponde. Sus funciones naturales. Sus funciones naturales de administrar justicia, realizar obras básicas para ayudar en la economía de los ciudadanos y darnos seguridad. Y eso es principio bíblico, bueno. Y bueno, si no quieren ir a la Biblia, pues lean lo que dice Adam Smith. Adam Smith, por lo menos en su libro La riqueza de las naciones, habla de que el gobierno debe dedicarse a esas tres funciones, a cuidarnos de las amenazas extranjeras y de amenazas dentro del territorio de otros conciudadanos. Debe administrar justicia, debe realizar algunas obras básicas, dice Adam Smith, y también hace referencia a la defensa, la seguridad, la justicia y las obras. Ahí está, esos tres elementos. Eso lo dice, ¿no? Es un pensador. Para no ir a la Biblia, de repente a algunos les molesta que hablen de la Biblia, pero
Ahí está la mucho base número de la todo. Biblia. Pero ahí está, o sea, no podemos decir otra cosa porque es lo que es, ¿no? Y ahí también un papel importante juega la iglesia, la iglesia católica, ¿no? Soy católico, de no renegar de la política, o sea, no te metas en política, discutir tema política, no, porque si la Biblia es política, es ciencia política, ahí está, el respeto a los conciudadanos, el derecho a los demás. Y el otro tema, bueno, el tamaño del gobierno, pues el gobierno no debe ser un pulpo gigante que arrase con las libertades, al contrario, debe dejarnos a nosotros ejercer nuestra libertad. Y allá, el tema de Cuba, cuando, ¿a quién se van a dirigir los cubanos para reclamarlo por el abuso del gobierno? Y tampoco podría, porque hay ciertos policías vigilantes que no son realmente efectivos policiales, sino que escuchan que hablan mal del gobierno, lo señalan, vienen y lo acusan y lo encarcelan. Les dicen los chivatos. Los chivatos, Chivatos. los chivatos. Y así pasa y en esos países que han aplicado el socialismo. Ese es, creo que en México estaba haciendo seguridad vecinal o colectiva, algo así. Ya, Vigilante no he escuchado, no he escuchado. también va a crear su propio ejército, como lo que tiene Nicaragua, que ya lo creó, su Ya. propio, digamos, soplones, ¿no? Ya. Digamos, los soplones, ¿no? En cada cuadra hay uno, ¿no? Es que José García está hablando en contra mal del Sí. presidente. Llegan y te llevan. Claro, Te sentencian 15 años. y me ponen cualquier delito ahí, Cualquier como delito. él maneja en el sistema. Eso es lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Así es. Ahí incluso los armó, supuestamente la historia lo dice, armas. que los armó y justamente son los delincuentes que se regaron por Claro. toda Sudamérica. Y escuchaste un video, aparentemente, que no está editado, dice, ¿y quién te ha dado las armas? El gobierno. Es que en realidad, y nosotros lo hemos dicho en estos programas anteriores, y hemos puesto ahí las evidencias de una denuncia periodística de Panorama, de la ruta de las intervenciones que hacían de los efectivos policiales. Creo que aquí lo conversamos con José Luis. José Luis Valladolid. Valladolid. Estuvimos hablando sobre la delincuencia y cómo era esta trazabilidad de las armas que volvían a los delincuentes. O sea, la policía lo capturaba, le quitaba el arma y supuestamente iba al Ministerio de Interior, se me va, la SUCAME, iba a ir las armas ahí para que las eliminen o las tengan ahí guardadas, pero no, aparecían en otra intervención policial con otros ladrones. Por eso le dicen, ¿quién te da las armas? El gobierno. ¿Tiene razón? ¿Tiene lógica? Sí, pues que el gobierno, y volvemos a lo mismo. No queremos ser redundantes, pero es la realidad y queremos hacerlos entender a ustedes, estimados televidentes de Verás TV, amigos de Facebook, que las cosas que están sucediendo es porque sí, y lo han creído conveniente las malas autoridades que tenemos. Lamentablemente tenemos que salir de esto. Se me cruzó la imagen de... Ya terminamos. De este video de la presidenta de México, señora Claudia Sheinbaum o algo así, se llama. Dice pues, ya descubrimos, digamos, cómo vamos a ahorrar la plata en la energía, la luz. O sea, menos consumo, menos pagan. Esa es la lógica de esta comunista, ¿no? Muy retrógrada, de verdad. Bueno, mis estimados televidentes de Verás TV, muchas gracias por la sintonía, amigos de Facebook. Nos despedimos. Volvemos el próximo sábado.